some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volver a Nacer en esta gran producción de Cable Plus en alianza con Oriente TV y con el apoyo de la comunidad terapéutica San Bartolomé. Recuerden visitar todas nuestras redes sociales, nos encuentran en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también nos encuentran como la comunidad terapéutica San Bartolomé y como Charlemos en Serio, que allí también publicamos algunos de nuestros programas de Volver a Nacer. Y hoy saludo a mi compañero Juan Guillermo Patiño. Hola Juan Guillermo, ¿cómo estás? Hola Alex, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes. Recordarles que durante nuestro programa van a estar pasando nuestros números de contacto para que nos llamen directamente a la institución para alguna asesoría, para alguna valoración, todo lo que tiene que ser relacionado con la psicología y específicamente también con el tema de las adicciones. A propósito de las adicciones, hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de algo que generalmente la gente poco tiene en cuenta, Juan Guillermo, y es que muchas veces se ocupa de todas las herramientas, las estrategias, las alternativas y recomendaciones que los profesionales les dan durante el tratamiento, cuando están yendo a las consultas, cuando están yendo a los controles, pero muy pocas personas adquieren esa conciencia tan desarrollada para saber que después del tratamiento se deben seguir haciendo cosas, se debe seguir consultando, se deben seguir los controles. Entonces hoy justamente vamos a hablar de qué hay que hacer después del tratamiento. Sí, Alex, es un tema muy importante. Yo creo que muchas personas que realizan algún tipo de tratamiento creen que al pasar los síntomas, al pasar ciertas situaciones por las que se estaban tratando, ahí ya está la cura totalmente. Y no se dan cuenta de que debe haber un seguimiento, de que debe haber una supervisión muy detallada para uno controlar, digamos en el caso de las adicciones, todo lo que tiene que ver con esas ansiedades que se generan, ese regresar nuevamente al entorno, ese encontrarse con personas, volver a los lugares de pronto de trabajo, de estudio, donde habían situaciones de consumo, donde habían situaciones negativas, y creen que simplemente es terminar el tratamiento y hasta ahí llegó todo. Sí, esta semana estábamos en una charla donde hablábamos de cuán posible es muchas veces y más fácil sanar cosas, dolores, golpes, heridas que tienen que ver con la parte física, pero cuando tiene que ver con la parte psicológica, con la parte emocional o mental, es mucho más difícil. Hablando por ejemplo de la violencia, cuando una persona está inmersa en una situación de violencia donde hay maltrato físico, donde hay maltrato psicológico, maltrato verbal, pues de pronto en cuanto al maltrato físico, aunque no queremos decir que sea menos grave, pero muchas veces un golpe o una herida se sana con el tiempo. Si es un golpe leve, un puño por ejemplo, a los 2 o 3 días pues ya pasó, ¿cierto? O semanas, no sé, un tiempo determinado. Pero cuando se trata de una herida emocional, es algo que puede quedar incluso para toda la vida. Entonces, con esto llegamos a que, Juan Guillermo, no es solamente con la salud mental. En todos los campos de la salud es importante el post-tratamiento. Es importante el seguimiento que se da. Cuando vas a ortopedia, por ejemplo, a usted le dice el ortopedista que listo, que va a tener la cirugía, pero que lo importante de la recuperación, o mejor, la clave de que el procedimiento sea exitoso está en la recuperación, está en el postoperatorio, en cómo usted lleve su fisioterapia. Lo mismo le va a decir el cardiólogo, lo mismo le va a decir el endocrino, lo mismo le va a decir el urólogo. O sea, todos los especialistas van a centrar que gran parte de la importancia en el éxito de un tratamiento está en lo que se hace después del mismo.
Alex, es tan sencillo como una gripa, para ponerlo en un término más coloquial y que todas las personas entiendan más fácil de lo que estamos hablando. Cuando una persona está pasando por este virus, cuando tiene gripa, los primeros 3 días se cuida mucho, se cuida, entonces ya empiezan a desaparecer algunos síntomas, pero llega entonces, digamos, el cuarto o al fin de semana y la persona sale, trasnocha, vuelve y se serena, se moja y empieza otra vez el cuerpo a recaer en ese virus y en esa gripa. Es tan sencillo. Todo tratamiento debe tener un cuidado posterior para que haya un buen alivio, para que haya una buena solución. Enfocándonos en el tema de las adicciones completamente, Alex, lastimosamente nosotros vemos de que muchas de las personas que terminan el tratamiento, el seguimiento se les hace mucho más difícil o se demoran para realizar el seguimiento, porque es lo que les mencionábamos, creen que ya salieron, como ya salieron y no hay un consumo, como ya han trabajado muchas situaciones, creen de que todo está bien y llegan a la casa y empiezan otra vez a pasar situaciones y empiezan otra vez a moverse en ansiedades y empiezan a encontrarse gente del pasado, pero no están comunicando eso con ninguna persona, con nadie están hablando de ese tema, dejan de asistir al seguimiento por psicología, que es lo que durante tanto tiempo les ha dado esa estabilidad. Yo le pregunto mucho a los pacientes si el hecho de asistir a consultas, si el hecho de tener un buen seguimiento, si el hecho de venir a la institución nuevamente, si el hecho de comunicar constantemente con tu familia, con tu psicólogo, con las personas positivas, te ha dado una estabilidad, te ha dado una mejoría en tu enfermedad, ¿por qué dejas de hacerlo? Lo que pasa es que es muy difícil que la gente desarrolle conciencia acerca de que una enfermedad mental es crónica y que el hecho de que se desaparezcan los síntomas no quiere decir que se desapareció la enfermedad. Eso es muy difícil contemplarlo con la salud mental o con la enfermedad mental. Y pasa casi que con todos los trastornos. Hay personas, por ejemplo, que sufren de un trastorno depresivo y cuando están sintomáticos, pues la persona está, pues que se altera su apetito, se altera sus sueños, sus hábitos, está encerrada, no quiere hablar con nadie, está totalmente disociada. Pero cuando comienza un tratamiento que incluye los medicamentos, por ejemplo, pues la persona se va estabilizando y los síntomas van desapareciendo. Y cuando la persona lleva 2 o 3 meses bien en cuanto a los síntomas, pues entonces la persona dice, ah, no, pues es que yo ya estoy bien, yo ya me alivié. Entonces empieza a dejar primero a desmontarse sin autorización del médico los medicamentos y con el tiempo va diciendo, no, es que yo ya me siento bien, yo ya, no sé si lo dice, pero por lo menos inconscientemente le pasa que no, yo ya me alivié, yo ya no tengo eso tan maluco que tenía. Entonces ya se relaja, se descuida. ¿Y qué pasa con el tiempo? Una recaída inminente. Y muchas veces pasaron de tener una depresión leve a tener una depresión grave, justamente porque no se cuidó, porque no tuvo los controles necesarios y porque un medicamento que debía seguir tomando, yo no sé si para toda la vida, algunos psiquiatras hablan de que un tratamiento medicamentoso desde la parte psiquiátrica es mínimo 1 año, como mínimo 1 año, o sea, antes del año no es posible decir, no, es que iniciamos un tratamiento con vos para tratar esa ansiedad o para tratar esa depresión, pero tranquilo que en 8 o 15 días ya le quito los medicamentos. Eso no es posible, porque es que jugar con el sistema nervioso central es algo muy peligroso, el órgano más complejo y que es más difícil de tratar y de manipular, o cómo decirlo, como sí, de tratarlo como tal, es el cerebro y no podemos jugar así con él. Sí, Alex, usted menciona una palabra que es fundamental y que para después de un tratamiento se ve mucho en los residentes y en las personas que lo terminan, y es el exceso de confianza. El exceso de confianza es lo que más fácil y lo que más rápido lleva a una recaída. Porque la persona cree que se las sabe todas, porque la persona cree que ya está curada, porque la persona cree que no tiene nada que trabajar, porque la persona cree que ya puede controlar cualquier situación y empieza a tener ese exceso en todo lo que va realizando día a día, después de ese tratamiento. Y si bien la persona estuvo, digamos, en un tratamiento donde fue de internación, como estuvo en un ambiente tan alejado de muchas situaciones de afuera,
Entonces mejor, la persona cree que es capaz de controlar cualquier situación porque adentro lo hizo, ¿cierto? Yo se lo mencionaba ahora a usted, Alex, detrás de cámaras. Una de las cosas en la que más fallan las personas o los que tienen la enfermedad de la adicción es en que son muy influenciables. Son personas que se influencian muy fácil de una persona, de un contexto, del lugar donde se encuentran. Y eso es lo que llevan a que cuando estén dentro de una institución, pues la persona trabaja muchas situaciones, pero cuando ya regresa de nuevo a ese medio, empieza a dejarse influenciar nuevamente. Entonces ya me permito salir hasta tarde, ya me permito ir a discotecas cuando sé que es un factor de riesgo, ya me permito volver al estadio cuando sé que es algo que me va a generar una situación riesgosa. Entonces hay que empezar a darse cuenta de que después de un tratamiento es más importante el seguimiento que se le da para que haya esa buena adaptación que simplemente creer que ya todo estuvo. Usted habla del exceso de confianza, yo hablo del exceso de olvido, o más bien la falta de memoria, para recordar que en ciertas situaciones en las que me expuse ante algún riesgo, ante algún peligro, pues yo con el tratamiento aprendo a alejarme, a tomar distancia con ellas. Pero cuando se me olvida qué fue lo que me llevó allá, cuando empiezo a minimizar una serie de circunstancias, a normalizar otras que son nocivas o riesgosas, empiezo otra vez a caminar por ese borde que fácilmente en un descuido puede hacerme caer. De eso se trata la recaída. Y eso pasa porque si yo no recuerdo que una situación de exponerme ante un grupo de personas, por ejemplo, al estar en contacto con ellas me hace vulnerable para sufrir de alguna recaída, hablando del tema de las adicciones. Pero podemos hablar de otras enfermedades ya teniendo en cuenta, por ejemplo, los hábitos, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que sufre de depresión o de un trastorno de ansiedad y empiece a descuidarse desde la parte de la higiene del sueño, que empiece a desestabilizarse, a dormirse tarde o a no dormir ni siquiera, pues obviamente está en un altísimo riesgo, primero de que sus niveles de estrés se suban en gran medida. ¿Y a qué lo va a llevar ese estrés mal trabajado o mal manejado? Pues a detonar seguramente una situación de enfermedad mental. Pero eso obedece justamente a que no seguimos las recomendaciones y no estamos en asesoría constante con un profesional que nos indique qué debo, qué no debo o qué puedo o no puedo hacer. Así es, Alex. Cuando usted menciona la palabra del olvido, lastimosamente, cuando se olvida qué ha pasado, qué te llevó allá, que fueron esos momentos en los que más la persona llega diciendo que sufrió o que estuvo mal, cuando ya se olvida esa parte, es muy propenso de que una persona recaiga, porque ya no está el temor, porque ya no está esa prevención que debe tener normalmente. Bueno, vamos a invitar a todos nuestros televidentes a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Volver a Nacer. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Retornamos a Volver a Nacer y estamos hoy con un tema muy especial. ¿Qué pasa después del tratamiento? Bueno, ahora hablamos un poco con Guillermo de normalmente qué pasa con las personas que dejan de asistir a un tratamiento, que abandonan el tratamiento en el post-tratamiento, como se dice. Pero, ¿qué pasa realmente? ¿A qué se tiene que enfrentar una persona cuando termina un tratamiento en el campo de las adicciones, por ejemplo? Sí, Alex, las personas que terminan un tratamiento, y esto para los que no saben, es darse cuenta de que la persona tiene que volver a adaptarse al medio en el que estaba antes.
Entonces esta persona se debe encontrar también con una familia estructurada en el caso en que ya haya trabajado a nivel familiar también. Ya ahí hablaríamos también dependiendo del tipo de tratamiento. Porque en muchas ocasiones lo ideal es que en un tratamiento donde una persona esté por adicciones se trabaje también esa red de apoyo y ese vínculo familiar para que pueda tener, nosotros lo manifestamos y es que las personas que terminan los tratamientos lleguen a un entorno donde se pueda comunicar, donde la persona pueda expresar lo que vive, lo que siente. Bien, si bien recordamos que todo adicto cuando llega a hacer un tratamiento es una persona que se ha aislado de muchas cosas y es una persona que ya no comunica. Entonces la idea principalmente es que vuelva a ese vínculo de comunicar con su familia, de encontrar personas positivas, de regresar nuevamente a los entornos. Sabemos, como lo mencionaba ahora, que son personas que deben de regresar al trabajo. En ocasiones se evaluará si es mejor cambiar de trabajo, porque podría ser su factor de riesgo, porque podría ser el lugar de consumo, porque podrían haber muchas situaciones. Si tiene que volver a una etapa escolar, entonces qué tan preparado está para encontrarse nuevamente con esas personas que tenía en su entorno de colegio, ¿cierto? Entonces son muchas situaciones a las que se debe encontrar una persona cuando termina el tratamiento. Por eso nuestro programa el día de hoy apunta hacia la importancia que tiene el seguimiento después de uno estar dentro de un tratamiento. Otra de las cosas que se encuentra una persona cuando termina el tratamiento es la realidad. Porque cuando una persona está, digamos, interna, por ejemplo, empieza a crearse unos imaginarios de perfección en el entorno social o incluso en la familia. Pero cuando sale, se da cuenta que todo está de la misma manera, o sea, están las mismas dificultades, los mismos problemas, situaciones en el entorno social, que incluso las va a sentir más. Porque una cosa era vivirlas estando intoxicado, estando inconsciente a raíz del consumo de drogas, pero otra cosa es salir ya a exponerse con su mente limpia, con ideas absolutamente claras y empezar a ver un montón de situaciones que si la persona no está preparada lo podrían abrumar. Por eso es que usted menciona la importancia de que la familia también esté en un tratamiento paralelo al tratamiento que hace la persona para controlar su adicción. Pero el asunto es que muchas veces la familia espera que quien cambie, que quien haga el proceso sea el adicto y no reconoce que la familia se tiene que preparar muchísimo, porque justamente, usted mencionaba ahora, el adicto se tiene que enfrentar a una vida nueva, tiene que volver a nacer, como es nuestro lema, tiene que enfrentarse a nuevos hábitos, a una nueva forma de ver la vida, a un nuevo discurso, a una nueva forma de interactuar con su entorno. Pero la familia se tiene que adaptar también a una persona que es la misma persona que inició un tratamiento alguna vez, pero que tiene muchísimas cosas que ya no pueden estar de su pasado, no deben estar. Alex, hay una situación que recuerdo mucho en este momento y que le cuesta mucho, yo lo trabajo con mis pacientes, y es el tema de las invitaciones. O sea, es algo que uno no puede desconocer y es algo que no todas las personas saben, que acabas de terminar un proceso, que estuviste en un tratamiento. Entonces están los que te van a invitar a salir, están los que te van a invitar a un partido, están los que te van a invitar a una rumba, ¿cierto? Que es una de las problemáticas más fuertes para los jóvenes, porque muchos o muchas personas de pronto también que nos estén viendo en el momento creen o tienen esa percepción que hacer un tratamiento es que no pueden volver a hacer nada. Que no pueden ni salir a la calle, que se tienen que esconder de todo el mundo, que no pueden entablar una conversación con cualquier persona, y no es la idea. Es como usted decide frente a esas situaciones, es como usted tiene esa conciencia de enfermedad para decir, no, es que esto no me conviene, esto no es lo adecuado, sé que si voy allá voy a generar una ansiedad, sé que es un factor de riesgo, y empieza a tener esa prevención para tratar esa enfermedad. Y empiezan las preguntas, bueno, ¿y qué hago si me encuentro entonces al consumidor en la calle? ¿Qué hago cuando me encuentre a mi vecino que consume y que yo consumía con él? Pues muchas veces... O un familiar. O un familiar, que es más complejo incluso porque se lo encuentra en todas partes, en reuniones familiares, cuando van de la abuela, o que viven en la misma casa. Es muy difícil, son situaciones que
ante las que se tiene que tener un carácter muy fortalecido, una identidad muy clara de saber que yo estoy en lo mío, que yo ya sé para dónde voy, que yo sé qué es lo que tengo que hacer y que tiene que quedar claro algo. No hay que ignorar a la persona, o no, entonces yo no lo vuelvo a hablar, o yo le niego el saludo. No, son situaciones en las que se puede manejar común y corriente. Salude a la persona, no se quede hablando ahí con ella, no se quede echando carreta, porque van a empezar estímulos que van a empezar a generar sensaciones. Porque si la persona se queda ahí, ve, ¿qué tal? ¿Y qué has hecho todo este tiempo? Entonces empieza, bueno, no, yo estuve en un tratamiento y la otra persona, ve, ¿y qué hay de tal persona? ¿Qué hay de fulanito, de fulanita? Entonces empiezan las historias y empieza a retornar ese pasado desde el discurso que obviamente va a empezar a contaminar esa mente otra vez. A moverse en emociones. Claro, y otra cosa que tenemos que hablar aquí que es muy, muy importante y es la duda muchas veces incluso de la familia. ¿Sí será conveniente que la persona se traslade del lugar para cuando termine el tratamiento? O sea, que la familia cambie de ambiente, de entorno. Y hay muchas cosas que decir al respecto. Una de ellas es, el cambiarse de domicilio no garantiza que no vaya a recaer, porque el consumo es generalizado en todas partes y hasta en los lugares más aparentemente sanos se evidencia consumo. Lo que pasa es que a veces se ve de una manera más escondida, de una manera muy distinta a como se ve abiertamente en ciertos lugares. En todas partes hay drogas. El hecho de quedarse en la misma parte tampoco quiere decir que entonces necesariamente va a recaer. Yo pienso que eso corresponde mucho a las características individuales o de la persona que tiene la problemática o de la familia. Hay personas que les favorece un cambio de domicilio por muchas circunstancias, porque por más que en el nuevo entorno, en el barrio distinto al que se trasladó, pueden haber consumidores, ¿cierto? En las mismas esquinas, en los parques, consumidores, pero es muy distinto que la persona vea que ese es un consumidor X o Y que no le genera ninguna sensación afectiva, muy distinto a que esté en su mismo entorno del pasado y no está viendo a X o Y, sino que está viendo al pana, al socio, al amigo, como se dice, el parcero, a toda la gente con la que se mantenía y que le representaba tantas cosas emocionalmente. Mientras que muchas veces una persona fortalece tanto su carácter, tiene tanta conciencia de enfermedad, está tan convencido de para dónde va y qué es lo que tiene que hacer, que independiente del entorno en el que se mueva, sus convicciones van a ser las mismas y se puede encontrar de frente al que sea y puede tener las invitaciones que quiera, pero la persona está tan en su lugar que nadie lo saca de ahí. Eso es cuestión de tiempo muchas veces. Y menciono esto de que es cuestión de tiempo porque a veces las familias se angustian mucho con eso y creen que entonces porque ya se encontró al que consumía con él, entonces no, ya recayó con eso. No, son situaciones que hay que saber enfrentar y que pues la persona no puede exponerse, pues, venga a ver si yo ensayo a ver si recaigo, a ver si soy capaz de ser fuerte. No, tampoco es pues de jugar con eso, pero tampoco de llenarse de miedo y quedarse encerrado o huir de una situación que tarde o temprano va a tener que enfrentar. Por eso se hace tan importante trabajar con estas personas cuando están en los tratamientos, cómo enfrentar esas situaciones que se presentan, porque bien nos encontramos con personas que se les dificulta mucho poner ese límite, Alex, o que se les dificulta mucho decir no. ¿Y cómo yo le voy a llegar a decir a mi amigo de toda la vida que no puedo salir, o que no puedo ir con él a tal lugar, o que lo mejor es que no hablemos de esos temas? Y empieza a generarse ese miedo en ellos de saber poner un límite. A nivel cultural, lastimosamente, ya sin hablar solamente de adicciones, sino en general, somos de un contexto que nos cuesta mucho decir no. Y que las personas no han podido entender de que el no es una respuesta, de que el no también ayuda a dar muchas, digamos, en muchas situaciones ayuda a poner ese límite, ayuda a aprender de ahí.
ayuda a poner al otro en su lugar, porque muchas de esas personas simplemente están buscando quién te acompañe a hacer algo que no es positivo, quién te acompañe a consumir, quién te acompañe simplemente a robar, quién te acompañe a muchas cosas que no son las adecuadas. Y ese miedo a decirle no al otro, a ponerle el límite al otro, es lo que se lleva más de uno. Sí, otra de las cosas que se encuentra un adicto después del tratamiento es con muchas frustraciones. Miren, una de las cosas que más debe fortalecer el adicto, desafortunadamente es una de las cosas de las que más carece, que es la paciencia, la capacidad de esperar. Eso es la paciencia, capacidad de esperar. ¿De esperar qué? De esperar que lo que sea que tenga que llegar, llegue solo, de no forzar las cosas, de no poner presión o de no ponerse presión a sí mismo para que las cosas le pasen o para que las cosas le lleguen. Entonces, a veces hay un desespero muy prematuro, Juan Guillermo, para que llegue un trabajo, o para que llegue el momento de estudiar, o para que llegue una mujer, en el caso de los hombres. A veces en el caso de las mujeres las situaciones son más emocionales, las situaciones son más inmediatas de generar mucha presión por la parte afectiva, por ejemplo. Pero de alguna manera saben manejar mucho mejor el saber esperar. En los hombres es mucho más difícil. El hombre es una persona muy ansiosa y que contiene muchos elementos ansiógenos, tanto de manera interna como en su entorno. Entonces es muy inmediatista, quiere que las cosas sean ya y quieren que las cosas se den como él quiere. Entonces ahí es donde yo menciono, se va a encontrar con muchas frustraciones. Y es normal que se encuentre con esas frustraciones. No quiere decir que porque se encontró con un montón de situaciones difíciles, que se encontró con un montón de eventos adversos, quiere decir entonces que la vida se le va a acabar. No, son cosas de las que se tiene que saber sobreponer. Sí, Alex, como recomendaciones rápidamente, que ya llegamos al final de nuestro programa, ya después de haber sabido todo lo que hemos hablado durante nuestro programa el día de hoy, muy importante, el seguimiento por atención psicológica. Una persona que haya hecho un tratamiento sabe que ese seguimiento es fundamental y por tal motivo debe estar periódicamente asistiendo para que pueda trabajar todas estas cosas que se vayan presentando. El tema de la comunicación, fortalecerse mucho a nivel familiar con esos vínculos positivos que tiene para poder generar una buena comunicación y esa buena estrategia de hablar de las situaciones que se presentan. El tema de buscar lugares positivos, de saber con quién se relaciona, cómo se relaciona y en qué momentos es importante relacionarse. Alex, rápidamente, ¿qué recomendaciones les podemos dar a nuestros televidentes? Bueno, pues yo pensaría que lo primero es, no espere a que empiecen a haber dificultades para consultar, porque eso tiene que ver ahora me siento bien, entonces me dejo de tomar los medicamentos. Eso pasa en la salud mental. Las personas o las familias, como todo está tan bien, entonces no tengo que consultar. Así las cosas estén muy bien, hay que consultar, hay que dejarse orientar para mantener justamente ese bienestar. Desafortunadamente, la gran mayoría de personas, gran mayoría de adictos o de sus familias consultan o acuden a los profesionales es cuando ya las cosas empiezan, cuando ya hubo recaída o cuando ya las cosas están mal. Y pues aunque siempre se puede hacer algo, no esperemos a que las cosas estén muy avanzadas. Bueno, Alex, nos despedimos de nuestros televidentes. Les deseamos a todos una feliz semana, un agradecimiento muy especial a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé en alianza con Cable Plus Televisión y a la Corporación Oriente TV. Bueno, una feliz semana para todos y que Dios los bendiga. Even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you made.